Tlin Carel, que es secretario general de UTGRA, que es la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Qué gusto verte, José, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero muy bien. Bueno. No los mejores momentos como uno quisiera estar acá anunciando fines de semana, como hemos anunciado años atrás, de un turismo lleno, de necesitar más capacidad hotelera. Hoy nos vemos lamentablemente una situación totalmente adversa que nadie la ha querido ver. La verdad que el cierre de cinco establecimientos hoteleros son camas que se pierden, son puestos de trabajo que se pierden, un destino que queda dolido. Sí. Y lamentablemente pasado mañana cierra el sexto, en lo que es la costa del Paraná. ¿En dónde? En la ciudad de Victoria. Son 2 en Paraná, 2 en la ciudad de La Paz, y Paraná, La Paz y Victoria. José, y ya abro el panel, recién el informe decía una cuestión muy interesante, incluso cuando hablábamos de esta cuestión en la ronda de noticias en ediciones pasadas del Ventilador. Viste, cuando uno analiza el tema, bueno, analiza factores, variantes, variables y aristas distintas, ¿no? Y al margen de la situación económica, te quería preguntar, en ese sentido, si afecta mucho lo que es el cambio en la oferta y en la demanda. Digo, los departamentos que se alquilan, o el alquiler informal, ¿eso ha afectado igual, menos, o es el problema del sector hoy es estrictamente por la crisis económica? Mira, nosotros separamos en esto las dos partes. La crisis económica afecta a lo formal y a lo informal. Bien. Eso afecta por completo. Sí hay una realidad, el viajero ha cambiado la modalidad. Antes uno llamaba al hotel, preguntaba, hacía reserva, por eso para prepararse en el turismo había mucho tiempo porque se empezaban a conocer los números de reserva. El post-pandemia hizo que ya prácticamente se reserven los últimos días y las aplicaciones, la tecnología que hoy tenemos y la facilidad hace que uno a través de una aplicación alquile un lugar. Por eso por ahí cuando se hablan de los números, 40% de ocupación, 50%, decimos, ¿es mucho o es poco? Eso está hecho sobre alojamientos formales, sobre los hoteles que se hacen... No, si yo alquilo un departamento mío. Si vos tenés un departamento tuyo, no queda registrado en ningún lugar. Entonces, es una nueva Ojalá modalidad. un departamento para alquilar, digo por la duda. Es una nueva modalidad del viajero que elige esos lugares. Algunos lo hacen por comodidad, otros lo hacen por economía, porque pueden cocinar, porque no quieren a nadie que le esté invadiendo la habitación. Convengamos que la hotelería tradicional tiene esto de que todos los días entra el personal de limpieza. ¿Y por qué es más barato también? Es más barato si uno hace en el contexto. Pero el barato o el caro hay que diferenciar en algo. Si yo quiero ir a un hotel y que me hagan la cama y tener un spa tiene un costo. Correcto. Si yo quiero ir a un lugar y estar como en mi casa, que me tengo que cocinar, que tiene otro costo. Por eso, lo que se paga es un servicio. Es medio difícil decir si es más barato pero por ahí, o más cuando el caro. bolsillo aprieta, vas a la opción Y más uno barata. empieza exactamente. Claro. Abrimos el panel, sí, Javi, dale. ¿Cómo le va, José? Buenas Muy noches. La crisis es obvia y ustedes la vienen denunciando y han sufrido lamentablemente pérdida de fuentes de trabajo. ¿Qué me dice el sector empresarial? El sector empresarial que puede estar golpeado, pero también hay vivos, no todos por supuesto. Hay un hotel de Victoria que dijo que cerraba. Ahora anunció el empresario que no lo va a cerrar, que va a mantener la fuente. Son los primeros que le exigen al gobernador Frigerio o a las autoridades nacionales, bájenme los impuestos, pero son los primeros que negrean también. Mire, en eso nosotros permanentemente, y por ahí digo hasta lamentablemente, ocupamos mucho tiempo y muchos recursos del sindicato justamente persiguiendo a este tipo de empresarios. Cuando hay crisis empieza a crecer la informalidad. Si bien, como decía Washington recién, en la hotelería informal, en la forma de alojarse que es informal, también en los trabajadores. Esto significa trabajadores no registrados, trabajadores... Y no tiene nada que ver la crisis, porque esto ya viene de años. Hay un vicio en la actividad. Empiezan las reducciones de jornada, el que trabajaba el 100% en blanco, empieza a trabajar por presión, no es por opción del trabajador querer trabajar en negro. Empieza la figura del monotributo, que parece que es algo formal y es totalmente informal. El monotributista tiene una razón de ser, que son emprendedores, son monotributistas. Hasta ahí está bien. Ahora, el trabajador como monotributista es un engaño porque no tiene vacaciones,
no tiene el 13º sueldo, que es el aguinaldo, no tiene ART, no tiene las licencias por enfermedad. Entonces hay una cuestión que empieza a crecer la informalidad. Justamente con esto yo le pedía al ministro Troncoso que para salvar la actividad hay que salvar las empresas. Nosotros en esto somos, vamos de la mano, si bien los empresarios defienden una cosa y nosotros defendemos otro. Sí hay algo que yo tengo para marcarle, que ya lo he hablado varias veces con él. Hay que salvar al buen empresario. Hay que darle oxígeno y ponerle el respirador, para llevarlo a un término gráfico, el respirador, a ese hotel que el empresario ha invertido. Nosotros vimos en plena pandemia, cuando llegaron los famosos repro, que los repros ya existían hace mucho tiempo, sí, pero se hicieron mucho más conocidos en plena pandemia. Todos aquellos empresarios, por lo menos de la actividad hotelera y gastronómica, que tenían los papeles en regla, les alcanzó el repro, les alcanzó un bono que sacó el gobierno provincial, les alcanzó una ayuda que salió a partir de AFIP. O sea, el que tenía los papeles en regla pasó la pandemia, sí, sin ningún problema. Hoy esa situación es más grave. Nosotros pensábamos que después de la pandemia y todo lo que se había vivido, la gente iba a decir, che, hay que ponerlos en blanco, porque si nos llega a pasar algo, remontémonos a aquella época que no sabíamos cuándo salíamos definitivamente. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente se acrecentó la informalidad, se acrecentó el trabajo no registrado. Bueno, y en eso nosotros estamos constantemente en la calle. Cuando decíamos, ¿vamos a salir mejor de la pandemia? No, no. La tengo yo así, la tengo yo, me lo sí, pidió, perdón. Para complementar esto, bueno, obviamente cada hotel que cierra son decenas de familias que se ven afectadas en sus fuentes de ingreso. Pensaba que también la hotelería es uno de los empleos, generadores de empleo joven, ¿no? Porque muchas veces emplean gente joven en sus primeras experiencias laborales. ¿Se tiene una estimación de qué cantidad de personas, de familias están afectadas por los cierres directos de estos hoteles y en lo que se prevé, más o menos como para tener nosotros un número de gente, de familia que, obviamente, porque nosotros siempre lo marcamos acá, una familia que deja de tener un trabajo estable y demás, eso repercute en toda la cadena del comercio, de lo que genera en la ciudad y demás. Entonces, ¿se tiene un número estimado de eso? Sí, mira, esto que vos decís es gente joven prácticamente la que trabaja en la hotelería y justamente la que trabaja en la hotelería es la que más tiempo perdura en el trabajo. La gastronomía es mucho más dinámico, sí, trabajo un año y empiezo a cambiar. El número que hoy tenemos de trabajadores solamente de los hoteles que cerraron son entre 45 y 50. Y en esto también aclaramos, son 50 puestos directos de trabajo. Claro. Es el conserje, el del bar, la mucama, esos son los directos. Después tenemos toda la cadena. Exacto. La lavandería que hacía el servicio ya no tiene más cliente, el que llevaba las medialunas ya no tiene más cliente, entonces hay una cadena de gente que se afecta, va perdiendo, claro, a través del cierre de un establecimiento que el número puede ser poco, 50, pero cuando empezamos a hacer toda esa cadena es el mismo trabajador que deja de comprar en la despensa del barrio. O sea, hay una cadena, sí, que es... Ni hablar de todos los que vienen al hotel y consumen en la ciudad. También hablar. Sí, Ezequiel. No, un apunte primero. Sí. Venimos hablando en los últimos programas de informalidad. Me acuerdo hace un par de programas con los peones rurales, después con las empleadas de casas de familia y ahora con los laburantes de 3 de 3. Hoteleros, digamos. La informalidad es un problema en todos lados. No digo esto para excusar esta actividad, sino para decir que es un problema. Que es global. Algo pronunciaba, entiendo, José, en lo que decía recién respecto de otras actividades. Cuando cerró el provincial, escuchábamos a uno de los laburantes del Hotel Provincial de Paraná, decía de otras actividades que había ido perdiendo el hotel. Qué sé yo, antes se hacía media luna, después al final ya no se hacían más. Hay más, un trabajador de hotel hace más actividades que las que hacía históricamente y eso también es una forma de medio de ser laburante en gris o no pasa o cuál es la situación. Sí, pasa en todo. Antes tenía el conserje que era nada más que conserje y pasa por ahí en hoteles de categoría cuando uno paga un servicio mayor, sí, el conserje pasa a ser conserje, maletero, chofer y se van perdiendo. Nosotros esto también lo hemos denunciado en un montón de lugares, que uno te cobra por X cantidad de estrella, pero el servicio te lo da por 3 estrellas. Claro. Que en esto viene desde la entidad gremial nuestra es, cuando se va a sancionar a un trabajador, ¿por qué lo sancionamos?
porque cobró mal, porque estacionó mal el auto o porque se demoró con la maleta. Entonces... ¿Qué más querés que haga? Exactamente. Por eso, todas estas cosas, por ahí nosotros se las explicábamos siempre al trabajador. Uno lo puede hacer de gauchada. Faltó el compañero de trabajo, se llenó, vino mucha gente. Hay que hacerlo. El trabajador es servicial, quiere resolver el problema. El tema cuando eso ya es normal, habitual y ya pasa a ser responsabilidad. Correcto. No hiciste esto, esto o aquello. Bien, vale. Sí, parte principal de la oferta turística de Entre Ríos son los complejos termales. La semana pasada hubo una movilización en el complejo de La Paz. ¿Cuál es la situación actual? De todos, digamos, en general. Ciudad, mira, acá tenemos en lo que es la costa del Paraná las termas de Victoria que están cerradas o la abren muy de vez en cuando. Las termas de La Paz que están abiertas y la complicación que tiene eso es, hay una empresa que tiene la mayoría de los casinos de la provincia. Dentro de eso tiene las termas de La Paz. Bueno, esos trabajadores no han cobrado todavía el sueldo de junio, el aguinaldo. Al sindicato le deben más de 50 millones de pesos de aporte, que todo lo que se le descuenta al trabajador, que debería ir volcado a la salud de la familia, a la salud del trabajador, eso no lo están haciendo, viene en crisis. Le pedimos a la Secretaría de Trabajo una audiencia, que el jueves tenemos la audiencia, citando a la municipalidad, porque la Municipalidad de La Paz son los dueños del terreno, y a la empresa para que aclare esta situación, qué es lo que va a pasar. Versiones hay un montón, que se vende, que se cierra, que cambian de dueño. Entonces, en ese sentido, en la audiencia queremos aclarar, pero sobre todo que los trabajadores reciban lo que les corresponde. No han dejado un solo día de ir a trabajar. Yo voy a La Paz, me junto con ellos y uno lo primero que quiere hacer es salvarle la situación inmediata, lo urgente. No quieren comida, no quieren nada. Ellos quieren el sueldo de junio. Ellos quieren el sueldo, nada más. Y cuando uno empieza a escuchar... Nada más y nada menos, ¿no? A ver, ¿saben qué es lo triste de esto por ahí? Cuando uno empieza a recibir, no tengo que darle de comer a mi familia. Claro. Nosotros por ahí hasta nos metimos medio de prepo en la familia a llevarle para pasar el fin de semana, para pasar unos días. Y de las charlas salió, nosotros en el sindicato tenemos una cocina móvil con la cual hacemos capacitaciones, que podemos armar una cocina acá y armar capacitaciones. En este caso lo vamos a hacer para una venta de empanadas. Nosotros le compramos todos los productos, ellos se encargan de vender. Y anoche me llamó, empezamos el domingo con esto, charlando por teléfono. Anoche me llamó, me dijo, José, tenemos 300 docenas vendidas. Eso habla de la solidaridad de la gente, eso habla de que esos trabajadores que son de La Paz son laburantes que ponen el lomo, que son conocidos, porque si no, nadie vende 300 docenas de empanadas en un día. Pero y en general, en la costa del Uruguay, ¿cómo están funcionando? Claro. La de las costas del Uruguay no tengo el número porque no es parte de la seccional que yo estoy, pero sí, el turismo al bajar empieza a bajar absolutamente todo. La gente que no viene ya no duerme, ya no sale a comer, ya no va a las termas. Entonces, si bien la costa del Uruguay tiene una ventaja... Buenos Aires al lado ahí también, ¿no? Exactamente, sí, claro. Uno en 2 horas pasó el Zárate de Brazo Largo y llegó a algún lugar. Cori. No, José, preguntarte, por aquí, por este programa han pasado muchos políticos que han dicho, y este año, que el turismo está bárbaro, que están haciendo todo bien, que está fantástico, que hay aplicaciones, que hay incentivos, que hay una aplicación, no me acuerdo, pasaporte, no sé cómo se llama, que hay incentivos, que está bárbaro, digamos. Que creo que uno de los funcionarios últimos que pasó, que yo no recuerdo el nombre. Sato, el de turismo. ¿Cómo? Bueno, Sato, sí, estaba todo bárbaro, ni siquiera se le podía preguntar porque ya estaba un speech, no se le podía preguntar nada, meter un bocadillo que era fantástico. Está enojada, veis, dale, me gusta, dale. Bueno, dale, sí, obvio. Me encanta, dale, me yo encanta. soy así, ustedes Dale, ya saben que yo soy beligerante me encanta. y soy así, no Dale. cambio. Bien, José, a ver, mi pregunta es, ante este panorama, digamos, ¿es real esto que está todo bárbaro o estos despedidos, estas personas despedidas? ¿Qué pasa con estas personas? Cuando tienen que ir a su casa, ¿cómo releva el sindicato? ¿Se hace un seguimiento? ¿Cómo se reinsertan estas personas laboralmente? ¿Qué es lo que ocurre con ellas? Eso es lo que quiero saber. Mira, volviendo al principio de lo que vos decías, cuando uno está enfermo va al médico, no oculta la enfermedad y se queda en casa. El turismo está enfermo. Tenemos que empezar a tratarlo entre todos los actores.
gobierno, sindicato, empresarios, armar una mesa seria de trabajo y ver para dónde se va. Nosotros creemos que a nivel nacional es lo principal y de ahí bajar a las provincias. Pero lo primero que hay que hacer es reconocer que el turismo hoy está enfermo. Se lo puede dibujar de un montón de cosas. El pasaporte, estoy fantástico, de acuerdo, muy bueno, pero si no viene gente, hay que reconocer primero qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo se reinserta esa gente? En hotelería hay trabajadores de más de 20 años. Sí, cierra un sí, hotel y totalmente. cierra otro hotel. ¿A dónde va a trabajar? Y se tiene que buscar algo. Tiene que reinventar. Exactamente. Nosotros venimos trabajando, yo hace 3 años y medio que soy secretario general del sindicato. Una de las cuestiones que nosotros nos pusimos como foco principal es la herramienta de la formación y la capacitación profesional. Hay nuevas herramientas, hay nuevas modalidades de trabajo y permanentemente. En lo que va de la gestión nosotros hicimos o entregamos más de 3.500 certificados de distintos mozo, mucama, todo lo que hace al oficio de la gastronomía. En este contexto, ese trabajador empieza a buscar lo que sea. Claro. Así como tira un currículum en algún hotel que siga abierto, lo tira en un comedor, lo tira en una casa familia, en una oficina, o empieza, che, si hay algo, por favor, avísame. Y hay gente que se va de la provincia, por ejemplo, a otros lugares, ¿ustedes saben eso? No conozco que gente se haya ido, porque calcule si es caro vivir acá, lo que es planificar a alguien que se vaya. Por ahí los que se van son los jóvenes que Los más jóvenes. Hago la misma, se van a una perdón, experiencia afuera. La misma Sí. pregunta que hice hoy, pero al revés, o distinta. El hecho de que se modifiquen y por ahí haya multitarea o aquello, no requiere también una reversión o modificación del modo de contratación, es decir, que se modifique eso, Sí, precisamente el convenio colectivo de trabajo, que es lo que estipula. El convenio de trabajo, Bueno, perdón. Sí. Para todo eso, por supuesto, pero hay que sentarse a hablar con empresarios que sean serios. Hay uno que, yo lo he dicho por todos lados, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo con trabajadores negros. Entonces, yo no me puedo sentar a hablar realmente de turismo con una persona que los únicos 2 trabajadores que tiene, los tiene en negro. No es serio. Es lo mismo que, claro, que usted vaya al médico y nunca haya estudiado el médico. O sea, hay que ser serio en esto, porque detrás de todo esto hay gente, hay personas, hay familia. No es una chacota abrir un hotel, abrir un comedor y bueno, que trabaje el que sea. Tengo que cerrar y me quedan Ana y Nacho, dale. Yo te llevo al principio del programa cuando Washi te preguntaba por estas otras modos de vacacionar ahora. Hoy me estuve metiendo en unas plataformas y, por ejemplo, en Colón había casas y te ofrecían 43, apartamentos 31 y hoteles 7. Lo mismo pasó en Concordia, en Paraná. Mi pregunta es, ¿vos creés que esto es sostenible, que ya no hay, al margen, por supuesto, que primero está la cuestión económica y la gente no tiene plata y no tiene plata para vacacionar? Sí elige otros métodos, pero ¿qué futuro le ves a los hoteles con este nuevo modo y con estos números que yo te estoy dando? Bueno, con eso hay la única localidad de la costa del Paraná que el municipio de Paraná hizo una ordenanza específica para empezar a regular esto, porque no existía, entonces no había en la ley de turismo provincial, no existía este tipo de alojamiento. Solamente Paraná tiene una ordenanza que calculo que en un mes ya sale la reglamentación. Yo esto se lo voy transmitiendo a los intendentes de las otras localidades. Bien. Para que lo copien, para que lo imiten, para que vean, que lo mejoren. Si bien en esto Paraná tiene una modalidad que son muchos edificios, hay lugares que son casa quinta, no en todos los lugares hay edificios, que el control. El tema de ese tipo de alojamiento es un problema mundial, sí, pero en cada localidad se tiene que resolver de una forma distinta. El otro día fui a Gualeguay, me reuní con la intendenta y en Gualeguay hay 500 camas y solo 100 homologadas. Hay 400 camas que están bajo esta modalidad. Entonces, nosotros nunca vamos a querer que eso se cierre. Sí, que se regule y que compita de igual a igual. Yo creo que con el tiempo va a quedar la hotelería del servicio. Quiero ir y que me atiendan y quiero bajar del hotel y quiero desayunar y no me quiero preparar nada. Y el otro viajero, que es el viajero, la familia, que sale y se alquila un departamento. Ok, Nachito. Sí, la situación está bastante extendida por lo que se ve, son varios hoteles que ya van cerrando. Mi pregunta es si peligran
todos los hoteles, poniéndolo en perspectiva, porque hay algunas megaempresas que tienen otros negocios también, que usted lo mencionaba, que a lo mejor no se ven tan afectadas por esta situación, ¿no? Y que por ahí son los que tienen ciertas ventajas, ¿no? Al ser grupos empresarios muy grandes. Y también, ¿cómo se reactiva? ¿Cuál es la propuesta desde el sindicato como para poder paliar esta situación de acá a los próximos años? Mire, la particularidad de todos estos hoteles que han cerrado es que no son hoteles ni de 1 estrella ni de 5 estrellas. Es el medio, el 2, 3 estrellas, que es el público o el cliente que puede elegir ese otro tipo de modalidad. El hotel de 1 estrella va al viajante, va al que anda solo, que para, que duerme 1 o 2 noches, sigue viaje. El hotel 5 estrellas no solamente es para el que tiene dinero, sino que el que quiere un servicio. Entonces eso va a parar. Nosotros tenemos la experiencia de haber hecho en la ciudad de Paraná con el ente mixto de turismo de acá de Paraná, que en plena pandemia, todo cerrado, recién se estaba empezando a hablar de un turismo de cercanía dentro de la provincia, y en aquella época me acuerdo que el intendente Valera, que estaba en la ciudad, desde el ente se propuso empezar un plan de marketing para ver qué era lo que venía. Se empezó a desarrollar, y después que se reactivó la pandemia, una vez que empezamos a salir, Paraná, que la temporada de verano nunca fue temporada, porque la temporada de verano siempre fue la costa del Uruguay, empezó a batir récord. Se activó, sí. De visitantes. En eso ha cambiado después de la pandemia, la gente que no quería el encierro en un lugar o mucha gente empezó a dispersar y cambió. Entonces, lo que hay que hacer en este momento, a mi entender, es juntarse, ver cuáles son las alternativas. Por supuesto que el gobierno tiene que ser parte, porque hay política, como en aquel entonces que salió a nivel nacional, no me acuerdo el nombre de el Viajar, no era Viajar, tenía otro nombre. El previaje. El previaje. El previaje era una herramienta para reactivar. Bueno, esas políticas salen de una mesa, de sentarse y ver qué es lo que se puede hacer en el contexto que hoy estamos viviendo. José, pasó rapidísimo el tiempo, tenemos ya 23 horas, 1 minuto, tenemos que cerrar. Me quedo con 2 títulos tuyos. El turismo está enfermo, dijiste cómo es la salida, armar la mesa, y otra cosa que dijiste es la gente no viene. Eso me quedó. ¿Por qué la gente no viene? Porque entiendo que el que por ahí, si el que tiene mucha, o que tiene la posibilidad que a la competencia que sale más barato afuera, ese siempre lo tuvo, ese dinero. Ahora, ¿por qué el resto de la gente no viene? Moverse es caro, hay que buscar ser atractivo, y cada vez, el que vino una vez no te va a elegir porque ya vino, hay que ir mejorando. Bien. Hay que seguir haciendo atractivo el destino. Esto que vos decís que ¿no hay cocina? Salgo a la noche y no tengo que comer, nosotros hemos planteado, bueno, que abran por sector, que abran acá. A las 10 de la noche se muere Paraná. Una avenida, que uno abra más tarde. Pero eso es una cuestión de empezar a trabajarlo en conjunto. Cuando viene gente, viene y se llena todo. Sí. El tema es cuando no viene, empezar a ver qué es lo que se hace. En esto la gastronomía tiene la particularidad que no solo trabaja con el público que viene, sino que con el público local, y se puede ir reinventando, como se hace acá, esos miércoles a fin de mes, de la milanesa. Exactamente, esa es una forma de reactivarlo. José, siempre es un gusto escucharte, siempre muy claro. Este presente es para vos, por haber aceptado la invitación. Gracias. Vamos cerrando el